Buenas amigos, ¿cómo estamos? Hoy vamos a hacer un cable RJ45, pero en esta ocasión macho. Hace unos días subí un vídeo en el que hacíamos un conector hembra, pues en esta ocasión vamos a hacer un conector macho, ¿vale? Lo que viene siendo este que tengo por aquí, este, el RJ45, ¿vale? En su versión macho. ¿Qué vamos a necesitar? Pues bueno, como no, un cable y un conector sobre todo, ¿vale? Y necesitaremos sí o sí una crimpadora, que estas suelen tener cuchillas para realizar el corte, pelar el cable y demás. También si tenemos, pues no nos vendrá nada mal tener un pelacables de este estilo, ¿vale? Hay pad que se venden en Amazon o en diferentes sitios, y luego os dejo un enlace en la descripción que viene con todo, como os puedo mostrar aquí, aunque ya he sacado varias cosas, con la crimpadora de hembra, aquí iría la de macho, el pelacables y el tester, y la verdad que es muy apañado y está muy bien. Entonces pues nada, vamos a empezar. Si también queréis hacer el de hembra, como os decía, lo tenemos en un vídeo, os lo dejo también si puedo en la descripción. Y nada, pues vamos a coger y vamos a pelar lo que es el cable que tenemos recién cortado, ¿vale? Entonces pues nada, lo ponemos con el pelacables, tener cuidado de no cortar, no hay que hacerlo muy fuerte para no cortar lo que es los cables internos, ¿vale? Los 8 cables, los pares trenzados. Entonces con esto bastante sencillo, porque lo dejamos apoyado, giramos y como veis empezamos a tirar y ya nos ha cortado lo que es el plástico de fuera, y también esa fundita, esta funda azul protectora. Vamos a ver, tiene una tercera que es un plástico transparente, no sé si se podrá ver muy bien, pero bueno, vale, aquí lo tenemos. Pues aquí ya tenemos los cables. Vamos a cortar esto que nos sobra, este cobre, para que no nos moleste, y lo que es este hilillo también. Bueno, no lo he dicho, pero también unas tijeras vienen muy bien, ¿vale? El cable, el conector macho, es un poquito más complicado de hacer, a mi parecer, pero bueno, no mucho que el hembra, dependiendo también del conector. Entonces contra más cortéis, por lo casi mejor para poder desentrenzarlos, como vamos a hacer ahora. Que lo que tenemos que hacer es ir girando estos cables para separarlos y desentrenzarlos, vale. Yo lo he cortado corto porque luego si lo hacemos largo pues tendremos que cortarlos, para que siempre la parte trasera del conector, lo que es esta, al crimparla, tiene que intentar pillar ahí, tiene que intentar que coja el plástico negro, ¿vale? El capuchón negro o del color que vosotros tengáis, porque esto lo pinza y evita que con tirones se salgan los cables y tengamos que volverlo a hacer y no nos sirva para nada. Entonces pues nada, vamos a desentrenzar lo que es los cables. Vale, pues ahora ya lo que tenemos que hacer, una vez que los tenemos separados, es ir colocando según el estándar. Hay el A y el B, que aquí os lo voy a poner, pero nosotros vamos a hacer con el B, ¿vale? Que es así el más usado. Podéis hacerlo cuando queráis, solo cambia en 2 colores. Entonces pues nada, vamos a hacerlo, es blanco naranja, naranja, blanco verde, bueno, como nos muestra ahí, blanco naranja, naranja, blanco verde, azul, blanco azul, verde, blanco marrón y marrón. Ahora lo repasamos. Vale, pues una vez que los tenemos colocados, como veis nos quedarán de diferente tamaño. Nada, procedemos a cortarlo, que estén todos por igual, ¿vale? Y bien estiraditos, intentando que, porque luego al meterlos en lo que es el conector no se nos muevan, que eso suele pasar, tenemos cuidado. Si no, al desenrollarlos entre ellos al principio, podéis, aunque ya no lo veis, desenrollar un poco más
la parte, como sea, interna, para que luego os ayude mejor a trabajar. Y nada, pues el conector con la patillita hacia abajo, ¿vale? Siempre, para empezar por el blanco naranja, pues lo ponemos. Tenemos que ponerlo así con sumo cuidado. Hay que tener cuidado con que estén un poco separados o apuntando cada uno hacia un lado. A ver. Así se ve mejor. Ya nos va a dar problemas luego al meterlo aquí. Entonces, nada, lo metemos con cuidado y apretamos hasta el fondo, ¿vale? Hasta el fondo. Una vez que hemos apretado, los revisamos visualmente, que los tengamos en el orden correcto. En mi caso, en principio sí. Miramos por arriba, por aquí. Bueno, en el vídeo lo vais a ver un poco mal por el zoom, si la cámara quiere hacer zoom, pero bueno, que veáis los cables para que no se os quede corto. Revisáis para todos lados que hayan entrado hasta el final. Apretáis un poquito más. Vale. Y si tenéis cualquier duda, como es en mi caso, que acabo de verlo aquí, que uno no ha quedado bien, sacarlo. Lo sacáis y lo volvéis a hacer. Una vez que los tenemos todos colocaditos, más o menos, los intentamos aplanar para evitar errores. Revisamos que estén bien y volvemos a cortar. Y volvemos a meterlos. Vale, esta vez creo que sí, que los he metido todos bien, así que vamos ya a crimparlos. Con la crimpadora buscamos el lado que se metería como si fuera el propio conector, clavija, lo metemos hasta el fondo y esta parte va a ser lo que aprieta los pines. Apretamos con fuerza y soltamos una vez listo. Y ahora pues ya solo nos queda probarlo, a ver con el tester, a ver si lo hemos liado o lo hemos hecho bien. Pues nada, con este tester que tenemos o con el que vosotros tengáis, podemos verificar si funciona. La otra opción es conectarlo a un ordenador y al router y probamos. Vale, entonces esto vamos aquí a meterlo uno al otro y vamos a ver qué nos dice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, nos dice que están todos correctos. Entonces lo hemos conseguido. Eso es un acierto, te da una alegría, porque como veis es un poquito ahí en el revesado, pero bueno, le pillas el truco, funciona. Y nada, pues si tienes alguna duda o sugerencia de cómo se hacen mejor y demás, pues deja tu comentario, dale un like si te ha servido este vídeo y suscríbete, que nos ayudaría mazo, ahí tope mazo. Entonces bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, amigos. Hasta luego.